Sobre este tema debemos recordar que John Herring, ciclista olímpico, una gloria del ciclismo no solo cuencano, del ciclismo ecuatoriano, falleció el pasado 8 de marzo yendo a su trabajo en una bicicleta, en una calle sin ciclovía. Un camión, paradójicamente, de la empresa de aseo de Cuenca invadió el carril, matando a este emblemático ciudadano. Damos la bienvenida al doctor Diego Morales, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Morales, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuáles son las iniciativas con respecto a las ciclovías que se están manejando ahora en el municipio. Muy buenos días, estimado Gustavo. Recibo un cordial saludo, un fuerte abrazo para usted y permítame antes que nada saludar a todos los cuencanos, a toda la ciudadanía en general. Pedirles por favor que nos cuidemos muchísimo. Creo que el doctor que me antecedía en la entrevista previa indicaba con mucha claridad que nos tenemos que cuidar entre todos, solo así vamos a poder salir de esta pandemia. Bueno, en referencia a su consulta, estimado Gustavo, recordemos que Cuenca fue pionera en la aprobación de una ordenanza para la implementación o para el fortalecimiento de la movilidad activa al interior del cantón durante la pandemia. ¿Por qué se dio mayor impulso a esta ordenanza durante los primeros meses de pandemia? Porque vimos un crecimiento y una elevación del uso modal, en este caso particular de la bicicleta, desde un poco menos del 2% hasta el 8%, es decir, se cuadriplicó el uso de la bicicleta durante la pandemia debido a varias circunstancias, entre ellas una movilidad segura, una movilidad amigable con el ambiente. El transporte público estaba suspendido en esos tiempos. Llegamos a indicadores muy importantes. Adicional, usted comenta con muchísima propiedad, querido Gustavo, hemos tenido un sinnúmero de accidentes y el más lamentable lo hemos vivido recién a contadas semanas del fallecimiento tristemente de John Herring, una leyenda en el tema del ciclismo. Se ha fortalecido el programa, tenemos la ordenanza, se va a destinar $1 millón para la mejora de las ciclovías a lo largo de todo el cantón, y adicionalmente el municipio ha obtenido a través de la Dirección de Gestión de Movilidad un financiamiento con el BEDE y la KfW. ¿Qué es la KfW? Es el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, con el fin de poder construir más infraestructura sostenible dentro de todo el cantón. Y una componente dentro de todo este proyecto obviamente es el centro histórico. Aquí es importante notar que sí son necesarias las ciclovías, y mientras se tengan los segregadores son mucho más seguras, mucho más accesibles. Hay que ser conscientes que cuando están pintadas las líneas se está generando una cultura de respeto, sin embargo todavía no es la suficiente. Hay que aclarar también que durante la pandemia se presentó tanto a la Comisión de Áreas Históricas como a la Comisión de Movilidad el plan emergente de ciclovías que ha sido implementado a lo largo del cantón en estos meses. Al momento la ciudad cuenta con cerca de 62 kilómetros de infraestructura para ciclistas, a los cuales se van a sumar 13.5 más correspondientes a la ciclovía Cuatro Ríos, que está prevista el inicio de la construcción también en junio. Es decir, se está trabajando de una manera considerable, de una manera consciente y responsable en el tema de implementación de cada vez más ciclovías y más seguras, y que se disponga los recursos necesarios para brindar la seguridad necesaria a los biciusuarios. Concejal Morales, muy buenos días. Sin duda alguna, el incremento de ciclovías es una necesidad urgente en nuestra ciudad. Ha sido una exigencia, incluso un reclamo de que las autoridades municipales empiecen a pensar en la implementación de ciclovías, de ciclorrutas, además que le permitan a la gente que utiliza este transporte incluso permitir que un mayor número de personas lo haga con condiciones seguras. Sin embargo, en este caso lo que preocupa y lo que escuchamos en la nota anterior es la falta de socialización, es la falta de contacto con la gente que de alguna manera se siente perjudicada, más allá de esta necesidad de la ciudad para mantener condiciones seguras para las personas que se movilizan a través de la bicicleta. Pero ¿qué ha pasado aquí? No hubo este acercamiento con los ciudadanos. Usted nos indica que hay un plan de implementación de ciclovías. Eso nos dice que son otros sectores también en los cuales se va a implementar nuevas ciclovías y ojalá sea pronto. Pero ¿qué ha pasado con este contacto con la gente, con este diálogo con la gente precisamente para socializar que esto va a ocurrir?
Sí, efectivamente, estimada Rosa, antes que nada, muy buenos días. Usted tiene toda la razón, es la corresponsabilidad ciudadana, es una obligación de la administración de este Consejo Cantonal seguir propiciando la implementación de movilidades alternativas que apoyen a todos los cuencanos. Por eso la ordenanza de movilidad activa tienen que ser efectivamente ciclorrutas. Dentro del proyecto que se presentó de ciclovías o ciclorrutas emergentes, existe mayor conectividad. Estas son las primeras etapas nada más. Tiene que llegar a darse una conectividad, por ejemplo, en este tramo que ha generado el rechazo de los frentistas de la zona involucrada. Tiene que conectarse luego a través del Centenario y luego a la avenida Solano. Este es un tema de un circuito que tiene que comenzar a cerrarse. La ciclovía de los Cuatro Ríos irá conectando las diferentes estaciones y puntos donde tenemos las bicis públicas, y también irá conectará el tranvía tanto en su origen como en su destino. Ese es el plan, definitivamente. Como les mencionaba, se conoció en las dos comisiones, y a decirse la Dirección de Gestión de Movilidad, quien es ya responsable de llevar adelante el proceso de socialización, este proceso se lo ejecutó en junio. Probablemente, yo he pedido la información, que me hagan llegar las respectivas evidencias. Lo que ha pasado es que no se ha vuelto a realizar una socialización ya después de todo este tiempo que ha acontecido. Sin embargo, estoy convencido de que es un tema muy positivo, que va a permitir seguir fomentando o fortaleciendo todas estas intermodalidades dentro del cantón, principalmente la bicicleta. Recordemos que la pirámide de movilidad coloca como principal usuario que debe tener el privilegio es el peatón, luego el biciusuario, ¿cierto?, transporte público, y al final, en el último de los escalones, se encuentra el vehículo particular. Yo leía muchas reflexiones de los ciudadanos en redes, también atendiendo a sus justos reclamos, la gran mayoría, y también a sus opiniones en general, y lo que mencionaba, efectivamente, ¿no?, en el centro histórico es muy complicado movilizarse con el vehículo debido al tráfico. Creo que es importante que, incluso con el fin de fomentar y de reactivar la economía, comencemos a caminar más, a usar la bicicleta, y las posibilidades de poder ver los productos se incrementan considerablemente. Y un dato adicional, en este punto en particular, donde se ha implementado ya los segregadores para darle mayor seguridad a los biciusuarios, nunca fue permitido el parqueo, siempre estuvo pintado la línea amarilla. Eso no quiere decir, yo escuchaba a alguien que decía, yo soy una persona de la tercera edad, tengo cierta discapacidad, necesito que el vehículo se pare. Por supuesto, lo puede hacer, puede detenerse, se le permite que haga el descenso y luego el vehículo tiene que continuar. Lo que está prohibido es justamente que se dé ahí, que se estacione un vehículo por el tráfico que se puede generar. En lo que respecta a las ciclovías en la ciudad de Cuenca, usted señala que al momento hay 62 kilómetros, y nos gustaría conocer esto en detalle. Quizá lo más adecuado sería un reporte gráfico. Le agradeceríamos mucho nos haga llegar para saber en dónde están ubicadas estas ciclovías, pues nos da la impresión de que de hecho existen, pero están bastante inconexas, dispersas, y carecen aún de funcionalidad para el uso adecuado de una bicicleta. Si uno decide salir, y lo hacemos con frecuencia, doctor Morales, podemos constatar este hecho de que realmente es un laberinto la ciudad de Cuenca en esto, y para un ciclista es una aventura, además con riesgos incluso para su seguridad, riesgos fatales, como hemos visto en tantos casos que se dan en la ciudad de Cuenca para transitar en esta urbe. No se puede decir que Cuenca es una ciudad amigable para los ciclistas aún. Totalmente de acuerdo con usted, estimado Gustavo. Todavía falta un largo trecho por seguir. Este es el inicio del plan. Como les decía, tiene que generarse ciclorrutas articuladas que estén conectadas entre sí, que permitan al biciusuario, al ciudadano, movilizarse de una manera mucho más adecuada. Yo con muchísimo gusto le haré llegar toda la presentación de los proyectos que están ya implementados y de las siguientes fases, y también de la ciclovía de los Cuatro Ríos que comentaba, que se comenzará la construcción desde junio. Y por supuesto vamos a seguir trabajando en este tema para generar las seguridades necesarias, y más que nada, acojo sus palabras, querido Gustavo, que sean útiles, sean mucho más
óptimas las ciclorrutas. Eso se logra con conectividad y con los elementos de seguridad necesarios. Yo creo que se han dado pasos importantes, pero hay que seguir trabajando en este tema. Todavía quedan algunos puntos a ser abordados dentro del diseño de las ciclovías, y justamente es la conectividad para que Cuenca en sí, yo creo que toda la ciudad al final resultará beneficiada. Hay una pregunta que nos hacen a través del teléfono y dicen: ¿por qué los ciclistas andan por la vereda? Y piden una explicación de algo que la persona que nos ha llamado dice es muy frecuente en la avenida Solano. Allí, perdón por la primera persona, pero voy a tener que dar una respuesta. Es una ruta que prácticamente la utilizo en bicicleta diariamente, doctor Morales. Y allí, ¿qué sucede en la avenida Solano? Los ciclistas en muchos casos tienen que optar por la vereda y no la ciclorruta, porque en las ciclorrutas la gente camina. Es lo más usual. Parejas, personas, individuos caminan por la ciclorruta. Por otra parte, es la ruta preferida para carretillas de venta de todo tipo. Además, es muy frecuente encontrar vehículos estacionados allí. La salida del Banco del Pichincha en la avenida Solano es un peligro. Allí se producen accidentes con ciclistas casi a diario, pues la gente que sale del banco sale a toda velocidad sin prever de que va a pasar por una ciclorruta. No existe allí un espejo reflectivo para advertir o una advertencia, un letrero de pare para los vehículos que salen del Banco del Pichincha. Estas son razones por las cuales los ciclistas se ven o nos vemos obligados a hacer lo que no se debe hacer: transitar ya sea por la calzada normal para los vehículos o invadir las veredas. Es por precautelar la seguridad ante una población que no está debidamente educada, e instituciones y el sector público que no hace un buen trabajo tampoco en la parte de señalización. Esto para el oyente que nos esté escuchando. En esto hay que mejorar y hay que trabajar. Ojalá por lo menos este problema en el parqueadero del Banco de Pichincha lo asume el propio banco y ponga las debidas seguridades allí para evitar estos focos. Lo curioso, doctor Morales, y traemos también a colación, es que allí están permanentemente guardias ciudadanos transitando, varios de ellos en bicicleta, y no toman absolutamente ninguna medida para educar a los transeúntes y a los propios ciclistas cuando se violan las normas en esta zona de la ciudad. Hay que trabajar mucho aún en la ciudad de Cuenca. Bueno, creo que usted, estimado Gustavo, como usuario justamente de esta ciclorruta, ha expuesto todos los grandes problemas de parte del sector, en este caso encargado de la movilidad activa, que será la EMOV. Vamos a solicitar que mejoren la señalización a través de esta ciclorruta. El tema del espejo reflectivo que usted menciona creo que es clave, va a permitir reducir considerablemente los posibles accidentes que se generen ahí. Y también un tema de educación vial, tomando en cuenta que decíamos siempre, ¿no?, el peatón y el ciclista. Dentro de la ordenanza de movilidad activa se han dado los recursos para mejor implementación de ciclorrutas de veredas, pero también existe un fondo o un porcentaje que está orientado a la educación vial. Hay que reforzar ese tema, sí, concuerdo, nos falta mucho, se están dando los primeros pasos, que creo que son positivos, y vamos a seguir trabajando en esa área. Tomo nota de la observación, esta particularidad que usted menciona, totalmente cierta, real, la experiencia diaria de la movilidad en esa zona para poder implementar mejor. Efectivamente, este es un problema, concejal Morales, que no solamente se da en la Solano, sino también en otros lugares donde se han implementado las ciclovías por problemas como los que ya manifestó Gustavo. Se dan a diario, pero también es importante decir que no hay una cultura vial de respeto a esta pirámide a la que usted hizo referencia hace un momento aquí en la ciudad. Yo he visto motociclistas de la propia EMOV estacionados o subidos durante un semáforo en rojo sobre los pasos peatonales, por ejemplo. Pero a lo que voy más allá de eso es a la necesidad de ampliar campañas de educación y de formación para ir construyendo esta cultura vial que requiere Cuenca ante estos conflictos profundos, y ya que venimos arrastrando por muchos años respecto del tema de la movilidad y el tránsito y el
del transporte dentro de la ciudad, también en las afueras. Entonces, quizás a apuntar no solamente a la EMOV, a la propia corporación municipal, a trabajar en procesos educativos, en campañas de formación, de educación respecto de estas problemáticas y de estos temas para poder tener un buen uso de las mismas. Digamos, toda la implementación de las ciclovías debería ir acompañada de procesos de formación y de educación. Por supuesto que Rosana, nuevamente creo que totalmente acertado su comentario. Es un tema de todos, es un tema de ciudad. En este caso, el EMOV es el ente responsable mediante la ordenanza. Sin embargo, sí, tiene que ser un esfuerzo articulado de toda la corporación municipal, de la academia. Yo estoy convencido que la educación es la que cambia las sociedades, le permite mejorar y tener una proyección mucho más interesante a futuro. Tenemos que trabajar muchísimo también articuladamente con las diversas instituciones educativas a nivel de primaria y de secundaria, ¿no? Para que vayamos generando esta ola de cambio, que en algún momento tengamos esta cultura de respeto justamente hacia el peatón y hacia el ciclista, ¿no? En los últimos meses hemos comenzado también a utilizar mucho más la bicicleta con un grupo de compañeros, y es muy frecuente como los vehículos también, en donde no existen ciclovías, pasan demasiado cerca de los ciclistas, y en algunas ocasiones incluso tocando el claxon o el pito a niveles exagerados. Eso puede causar incluso accidentes. Son muchos temas en los cuales tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que sumarle también a educación este tema. Ahora, y de toda la sociedad en general, desde el nivel primario inclusive. El ciclismo como una de las formas de movilidad alternativa, doctor Morales, tiene que interactuar también con las otras formas de transporte. ¿Cómo se encuentra la interacción del ciclismo con el tranvía, que tenía dispositivos adecuados para esto? Y más allá de esto, ¿cómo está con el transporte público, con los buses, que en ocasiones para justamente llegar de uno a otro tramo en el cual se puede hacer ciclismo en la ciudad se requiere el transporte público? ¿Se está trabajando en esto? Sí, en el proyecto de la ciclovía Cuatro Ríos, estimado Gustavo, que gentilmente le pediré luego que también nos ayuden en las respectivas redes socializándolo para que la gente conozca, nos dé alternativas. El proyecto que les comentaba, que posiblemente en junio ya inicie el periodo contractual. Aquí se busca o se genera una integralidad justamente entre las paradas de la bici pública y la conectividad del tranvía a través también de la ruta que va a ser establecida para la bicicleta. Si hay un plan, un programa que permita justamente articulación con los diferentes medios de transporte. El siguiente paso será también ir articulando con las líneas de transporte público. Recordemos que el año anterior se hizo un intento de reestructuración de líneas para optimizar justamente el tema de costos operativos. Eso se lo va a ir dando paulatinamente, y en estas nuevas optimizaciones tienen que ser considerados las ciclorrutas para que al final de cuentas se vaya generando una conectividad a todo nivel, ¿no? Entre el transporte público, entre las paradas de bicicleta, entre las ciclorrutas y también en el tranvía. Se ha socializado, doctor Morales, este plan del cual usted habla con los colectivos de ciclistas. Hay varias personas perfectamente identificadas en la ciudad de Cuenca que han venido trabajando por mucho tiempo en estos temas. Sí, han participado en algunas reuniones, entre ellas, por ejemplo, varios colectivos, ¿no? Donde se encuentra Jaime Novillo. Él ha participado muchísimo, nos ha invitado incluso a algunas reuniones para tener experiencias de país y de otros países. Han ido colaborando activamente en la construcción de estos planes. Sin embargo, sí se lo volverá. Yo voy a pedir particularmente a la DGM que vuelva a hacer una actualización de estos estudios y los ponga en conocimiento de la ciudadanía y de estos colectivos para tener en cuenta las observaciones. ¿Quién más que los biciusuarios para darnos una retroalimentación positiva en la integración de justamente el transporte? Bien, queremos agradecerle. Quizá un comentario final, no tenemos tiempo ya para tratarlo a fondo, pero entendemos que se están dando ya pasos importantes en el municipio de Cuenca en lo que es ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo. De hecho, una de las ordenanzas quedó ya lista la semana pasada. Un brevísimo comentario sobre esto relacionado también con estos temas del transporte alternativo, doctor Morales.
Sí, efectivamente, creo que para eso necesitamos un poco más de tiempo, pero en un resumen muy rápido, estimado Gustavo, aquí se aprobó una ordenanza que no había sido actualizada por 26 años, era un tema que estaba pendiente, este Consejo Cantonal, con el señor alcalde responsablemente en sendos debates, logramos aprobar esta ordenanza que básicamente tiene algunas novedades, entre ellas, a mi criterio, la más importante, se sanciona ya el uso inadecuado del suelo. Con esto vamos a permitir ordenar mejor a la ciudad y recalcar nada más que esta ordenanza no tiene fines recaudatorios, sino más bien de prevención y de regulación con el fin de tener una ciudad mucho más ordenada. Existirán los siguientes 2 meses de socialización y de entrega de información a la ciudadanía en general para que no caigamos en multas ni en infracciones. Pero es una ordenanza que estoy convencido que va a permitir a la ciudad avanzar de una manera mucho más ordenada. Bien, queremos agradecerle al concejal del Cantón Cuenca, al doctor Diego Morales, quien se ha referido a este nuevo impulso que está intentando dar el municipio de Cuenca a la movilidad alternativa, en este caso más facilidades para el ciclismo con ciclorutas que se han empezado a señalizar adecuadamente en el centro de la ciudad de Cuenca, particularmente en esta semana en la calle Benigno Malo, en la zona sur, hacia el Puente del Centenario.